muchas gracias por hablarme así, porque yo no me había dado cuenta que he estado siendo movido por un espíritu de amargura. Eso existe. Y no nomás, amados, todo fuera que solamente nos afectara a nosotros, pero el espíritu amargo contamina a otros. No nomás me contamina la casa. Dice la palabra de Dios que nosotros somos casa de Dios, que nosotros somos el lugar donde mora Dios. Y si adentro de nosotros hay ese espíritu amargo, ¿qué va a pasar? Me va a amargar toda la casa. Me va a amargar la casa y también voy a desparramar todo lo que eche fuera de la casa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que tengo que hacer yo es rendirle todo al Señor y rendirme a Él. Como dijo aquí él, Simón le dijo, roguen a Dios para que no me vengan estas cosas. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que decirle a Dios, Señor, ten misericordia, ayúdame a descubrir. La amargura nunca se queda sola en casa, siempre viene en busca y busca amigos, busca ese pecado. Es uno de los más contagiosos, amado hermano, porque empieza a hablar la persona. Y usted ha escuchado a esas personas que empiezan a hablar y empiezan todo negativo, empiezan a hablar negativo, empiezan a hablar del vecino, empiezan a hablar de allá, empiezan a hablar de acá y nunca habla nada positivo, siempre todo negativo, nunca ve nada bueno. Siempre están con eso en su corazón y ellos piensan que así es una vida normal, que así está bien, pero no está bien. Nosotros que somos hijos de Dios tenemos que saber que no tenemos que andar con chismes ni hablando nada a nadie, sino que si tienes una queja hay que venir y dejársela al Señor. Hay que dejarle lugar a la ira de Dios, dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? La amargura, amados hermanos, hay que echarla afuera. Si nosotros nos dejamos amargar, nos va a ir mal, no vamos a servir para nada, amados hermanos. Nosotros tenemos que entender eso. El pueblo de Israel, cuando ellos celebraban la Pascua, ellos celebraban la Pascua con hierbas amargas. Dios les dijo que celebraran la fiesta con hierbas amargas. ¿Por qué razón? Porque era necesario que el pueblo se diera cuenta del sufrimiento que sufrieron en todo el tiempo. Era un tiempo duro para ellos, de amargura en el desierto. Y Dios les decía que tenían que usar hierbas amargas para que se acordaran de dónde lo sacó Dios. Dios es el único que puede sacarnos de la condición. El hombre, la mujer, hoy en día sufren. Allá afuera hay hombres que están sufriendo, se van a la tumba, se mueren y se mueren con esa amargura en su corazón. Nunca pudieron sacarla. Siempre ahí reinó en su corazón porque no pudieron tener una plática con Dios. No pudieron platicar con Dios. A veces esa amargura contamina a mucha gente, y a veces cuando la persona siente eso, dice, pues es que yo así soy. No, así no eres. Dios, cuando venimos al Señor, Él nos limpia de todo pecado y nos hace criaturas nuevas, nos da una nueva vida, una nueva identidad. Dios es el que hace las cosas. No podemos nosotros dejar ese espíritu de amargura que invade nuestra vida, porque no vamos a hacer nada. El resentimiento viene, el odio viene, y ya cuando vienen esas cosas, ya está tremendo. Tenemos que cerrar la puerta. Y vemos aquí que este hombre sentía envidia por lo que los apóstoles estaban haciendo, y dijo, denme de eso, también yo quiero de eso. O sea que era un pecado que él sentía, y ellos lo descubrieron. Cuando la amargura llega a ser norma de una vida, de la vida de la persona,
La persona se imagina que todos están en su contra cuando le habla a la persona, y él piensa que están en contra de él. Qué bonito es cuando una persona viene y entiende que lo que está haciendo está mal, que lo que está haciendo le va a arruinar, no va a servir para que Dios lo use. Cuando hay amargura, pues eso va a expresar. Cuando hay resentimiento en su corazón, cuando hay odio en su corazón, pues eso va a sacar, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que echamos para adentro? ¿Qué es lo que sembramos adentro de nosotros? Pues de lo que echamos para adentro, de lo que viene para acá, pues de eso va a salir, porque usted no puede sacar de lo que no echa. Usted, como he dicho, usted no puede ir al banco a sacar dinero si no le mete dinero. Es imposible. Pero nosotros que tenemos al Señor, tenemos nosotros una responsabilidad muy grande de echar fuera todo lo que no le agrade a Dios. Dice la palabra que aceptando lo que es agradable al Señor. Y para poder aceptar lo que es agradable al Señor, hay que conocer lo que dice el Señor ese. Aleluya. Alabado sea el Señor. Muchas ocasiones, muchas personas amargadas hallan en la Biblia enseñanzas que aplican solamente a otros y la leen y dicen: no, pues le queda a aquel, esto le queda al otro, a aquel, a mi hermano, aquel que miré ayer, el que platiqué antier, a él le queda. No, la palabra de Dios nos queda a nosotros. En una ocasión había dos hombres. Estos dos hombres iban caminando hacia rumbo a otro pueblo. Iban a ir a cosechar. Eran dos hombres. Y estos dos hombres, al ir caminando, pasaron por un río. Y ahí a la orilla del río, por ahí estaba una mujer sentada en una piedra. Y estaba afligida esta señora. Y se le acercan estos hombres y le dicen: ¿qué le pasa, señora? Dice: estoy enojada. ¿Por qué no pusieron un puente para pasar yo este río? Y así poderlo pasar al otro lado. Y le dice uno de ellos, le dice: no se preocupe, señora. No se preocupe. Nosotros, si quiere, la podemos pasar. Nosotros la podemos ayudar a pasar al otro lado. Entonces accedió la señora. Dice: bueno. Y la echaron en sus hombros, en sus manos, y la pasaron al otro lado. Se mojaron claramente. Y ya cuando pasaron de aquel lado, uno de ellos empezó a caminar, y le empezó a quejarse: mira cómo traigo mi ropa, la traigo toda mojada por pasar a esa mujer. Mira que si no la haya pasado, no me haya mojado. Y el otro nomás se le quedaba mirando y se le miraba de reojo y siguió caminando. Y más adelante seguía este hombre con lo mismo. Mira, ahora hasta la espalda me duele, me traigo un dolor de espalda que no lo aguanto por haberla pasado a esta señora. Y se le queda mirando a este hombre y le dice: ¿sabes por qué te duele la espalda y por qué estás así? Porque todavía la estás cargando. Yo hace metros la dejé atrás. Entonces a veces así pasa, que nosotros traemos acarreando cosas del pasado y no las queremos soltar. Las traemos acarreando y las traemos a Cristo, y ahí las traemos. Déjame decirte que si tú no logras soltarte de ese espíritu de amargura, nunca vas a ser feliz en las cosas del Señor. Porque el pueblo que debe de ser verdaderamente feliz es el pueblo del Señor. El pueblo que ama a Cristo Jesús es el único pueblo que debe verdaderamente ser un pueblo feliz, un pueblo que se goza en todo momento. Pero ¿cómo se va a gozar si reina un espíritu de amargura dentro de su corazón? ¿Cómo? Todo le va a parecer mal. Lo que predica el siervo va a parecerle mal. Lo que predica el hermano va a parecerle mal. No, yo lo puedo hacer mejor. Él no sabe lo que está hablando. Si pusieran a otro, posiblemente lo haría mejor.
Eso no es de Dios. Porque ¿qué hay en su corazón? Hay amargura. Después que viene a dar la amargura ahí, se sienta ahí, empiezan a moverse los otros, los resentimientos, el odio, todas esas cosas, y al rato el estado postrero de esa persona es terrible. Es terrible. Tenemos nosotros una responsabilidad muy grande. Nosotros tenemos que darle lugar a Dios para que Él obre en nuestro corazón. ¿Me entiende? La manera no bíblica y más común que las personas encuentran para solucionar el problema, ¿sabe cuál es? La venganza. Había un par de hermanos, un hombre y una mujer. Ellos crecieron en un hogar donde el padre los trataba mal, los golpeaba, les hablaba golpeado, les decía hasta lo último que se iban a morir. Inclusive el padre abusó sexualmente de ellos, les arruinó su vida a los dos. Y fueron creciendo estos dos jóvenes, eran niños, pero fueron creciendo, y llegó el momento cuando los dos se casaron. Se casaron los dos y el muchacho creció con ese espíritu de amargura, andaba amargado todo el tiempo. Y él buscaba de una manera o de otra cómo hacer para vengarse de todo lo que sentía. Porque la persona que siente amargura quiere de alguna manera sacar lo que siente para lastimar al otro. Y este joven buscó por un lado y dice, pues yo tengo que vengarme de lo que me hizo mi padre. Y dice que fue y se buscó a un psicólogo, claro, no cristiano, y se fue y hablando con el psicólogo ahí, empezó él a platicar con él, y se descubrió que la mejor manera de vengarse era hablarle a su padre, hablarle por teléfono siempre. Y él lo que hacía, él llegó a su casa y empezaba a hablarle por teléfono.